Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Charles Starkweather y Caril Ann Fugate. Charles Starkweather nació el 24 de noviembre de 1938 en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. Fue el tercero de los 7 hijos de Guy y Helen Starkweather, una pareja de clase trabajadora, pero a cuya familia no la agobiaban las carencias. Siempre tuvieron una vivienda y otros recursos. Los esposos, considerados respetables, criaron a sus hijos para que tuvieran buen comportamiento. Guy, un hombre de buenos modales, era un carpintero que a menudo se veía desempleado debido a la artritis reumatoide en sus manos. Helen, durante los momentos económicos difíciles, complementaba los ingresos familiares trabajando como camarera. Charles estudió en 4 escuelas, hasta terminar en el Lincoln High School. En contraste con su vida familiar, no poseía buenos recuerdos de cuando iba a la escuela, ya que nació con genu varo, piernas arqueadas, un leve defecto de nacimiento que hizo que sus piernas se deformaran. Esto, sumado a que el chico sufría de un trastorno del habla y de una profunda miopía que le impedía ver con claridad a más de 5 metros de distancia, desató la crueldad en algunos niños, y Charles se convirtió en objeto de burla para sus compañeros de clases. Para empeorar las cosas, tampoco recibió el apoyo necesario por parte de sus profesores en el colegio, quienes lo catalogaban como un retrasado. Ante todas estas dificultades y el rechazo, el joven desarrolló un severo complejo de inferioridad, que luego convirtió en odio hacia sí mismo, creyendo que era incapaz de hacer algo correctamente y que sus fallos inherentes lo hacían vivir en la miseria. Pero no todo eran fracasos y reveses. Su situación mejoró parcialmente en la escuela secundaria. Charles sobresalió en un único aspecto en el instituto: en gimnasia. Fue allí donde consiguió una buena forma física. Creció y empezó a ganar masa muscular acudiendo con regularidad al gimnasio del colegio. Esa fuerza, sumada a su furia creciente, las usó contra aquellos que lo molestaban, utilizando su físico para comenzar el acoso a los que una vez lo habían intimidado. También por esa época, en plena adolescencia, encontró la inspiración que necesitaba en la figura del mítico actor norteamericano James Dean, luego de ver la película Rebelde sin causa. Desarrolló una profunda fijación que lo hacía vestirse y peinarse como él y copiar algunas de sus poses más características, como fumar con el cigarrillo colgándole de los labios. En 1956, a los 18 años, conoció a una joven de 13 años llamada Caril Ann Fugate, hermana de Barbara Fugate, la novia de su mejor amigo, Bob Von Bush. La adolescente quedó rápidamente impresionada al ver a este joven doble de James Dean, y él se fascinó por su belleza de inmediato. Se enamoraron desde el principio y comenzaron una relación. Los 4 salían de forma estable a pesar de la juventud de Caril, quien recién salía de la infancia, por así decirlo. Caril nació el 30 de julio de 1943 en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos.
Fue la segunda hija de Belda Bartlett, quien primero recibió a su hija Barbara Fugate. Se divorció del padre de las niñas y se volvió a casar con un hombre bastante mayor que ella en 1954. Vivía con Caril, su nuevo marido, Marion Bartlett, y su pequeña hija nacida el 11 de febrero de 1955, llamada Betty Jean Bartlett. Caril era una chica guapa, con el pelo castaño oscuro y una sonrisa fácil. Si bien la familia de la joven era educada, ella tenía un amplio rasgo de rebeldía y un temperamento voluble. No era muy buena estudiante y había suspendido algún curso en la escuela primaria. Sus profesores la consideraban una alumna lenta, pero Charles pensaba que era una maga. La trataba como a una diosa, y probablemente porque era tan joven, ella pensaba que él era realmente genial y no apreciaba sus graves debilidades. Lo cierto fue que tras conocer a Charles, todos sus rasgos negativos se incrementaron. Empezó a comportarse de una manera extraña y malévola. Los padres de la joven desde un principio se opusieron fervientemente a la relación de una chica de 13 años con uno de 18, pero esto solo pareció incrementar la obsesión del uno por el otro. Charles abandonó sus estudios en su último año para trabajar en Western Union. Buscó trabajo allí porque el almacén estaba situado cerca de la escuela secundaria Whittier, una secundaria menor de Lincoln, donde Caril era estudiante. Su trabajo le permitió ir a visitarla sin falta todos los días después de la escuela. A Charles parecían perseguirlo las dificultades. Cuando el joven intentaba hacer una vida normal, le iba mal. Le costaba mucho mantener los empleos o socializar de manera correcta. Esto hacía que sus niveles de frustración fueran constantemente altos. Su jefe dijo que a veces había que darle la misma instrucción 2 o 3 veces, y agregó que de todos los empleados del almacén, era el más tonto que tenía. Charles le enseñó a conducir a su novia, a pesar de que era demasiado joven para hacerlo legalmente. Un día, Caril cogió el bólido del joven y tuvo un pequeño accidente. El padre de Charles era copropietario del auto y tuvo que pagar los daños del otro vehículo, hecho que provocó una gran discusión entre los dos hombres. La discusión llegó a la violencia física. A partir de ese momento, sus padres le dijeron a Charles que se buscara otro sitio donde vivir. El joven se mudó a la casa de huéspedes donde vivían su amigo Bob y Barbara, la hermana de Caril, quien para ese momento era esposa de Bob. En ese momento, la relación con sus padres era muy tensa, lo que desembocó en el incremento de la obsesión de Charles por su novia, quien se convirtió en el centro de su vida. Empezó a decirle a la gente que él y la joven se iban a casar, luego que Caril estaba embarazada de él. Una mentira que resultó contraproducente cuando los padres de la adolescente se enteraron. En ese entonces, Charles fue despedido de su trabajo y empezó a trabajar como recolector de basura. No era una mejora profesional, pero tomó ese trabajo para tener disponibles los horarios en los que su novia terminaba la escuela. El sueldo era de solo $42 a la semana, insuficientes para mantenerse a sí mismo y mucho menos a su novia. Charles empezó a verse a sí mismo atrapado en una vida de pobreza. Con su limitado intelecto, la única salida que podía imaginar era hacer algo realmente dramático, como robar un banco. Poco a poco, Charles se fue convenciendo de que iba a tener que llevar una vida de delincuencia para conseguir el dinero y el respeto que ansiaba. El 30 de noviembre de 1957, había querido comprar un perro de peluche para Caril en la gasolinera, y se dio cuenta de que ni siquiera tenía dinero suficiente para eso. Peor aún, el empleado de la gasolinera se negó a dejarle comprar el juguete a crédito.
Esto incrementó la furia del joven. Quería vengarse de la gente que él sentía que lo había maltratado y desvalorizado. Hacía mucho menos de 0 grados y los vientos de Nebraska azotaban sin piedad aquel primer día de diciembre de 1957. Eran casi las 3 de la mañana. Era hora de empezar lo que él creía que tenía que hacer. Cogió la escopeta del calibre 12 que le había quitado al primo de Bob, los cartuchos que acababa de comprar para esa arma, y se dirigió a la gasolinera que le había denegado el crédito. Robert Colbert, el joven de 21 años que supuestamente había humillado a Charles el día anterior, estaba solo de servicio en la gasolinera. Era un chico bajo y delgado, con una esposa joven y un bebé en camino. Robert estaba trabajando en un carburador cuando Charles entró en la gasolinera. Le vendió un paquete de cigarrillos Camel y Charles se marchó. Unos minutos más tarde, dio la vuelta al auto y volvió a la gasolinera. El joven seguía detrás del mostrador. Esta vez, Charles compró un paquete de chicles, subió a su vehículo y se marchó de nuevo. Aparcó cerca y se puso su disfraz, un pañuelo atado sobre gran parte de su cara y un sombrero de cazador para cubrir su pelo. Luego volvió a entrar con la escopeta cargada y una bolsa de lona para el botín. Para entonces, Robert había vuelto a trabajar en el carburador que estaba arreglando inicialmente, y ni siquiera sabía que había alguien allí hasta que sintió que le clavaban la escopeta en la espalda. Charles hizo marchar al joven de vuelta a la oficina y le obligó a abrir el cajón del dinero. Luego recogió el dinero y lo metió en la bolsa de lona. Le ordenó a Robert abrir la caja fuerte, pero él era simplemente un empleado y no tenía la combinación. Solo el jefe la conocía. Charles aceptó la explicación y decidió que tendría que conformarse con los $100 que había en la caja. Luego decidió que Robert iba a dar una vuelta. Hizo que el aterrorizado empleado de la estación lo guiara hacia la casa de Bloody Mary, una mujer que disparaba con una escopeta llena de sal gema o sal de roca a cualquiera que entrara en su propiedad. Al llegar allí, Charles hizo salir a Robert del auto. Primero le disparó en las rodillas y cuando intentó levantarse sobre sus manos, casi arrastrándose, le disparó de nuevo justo en el cráneo. Los periódicos convirtieron el asesinato y el robo en un acontecimiento noticioso de primer orden, ya que entonces apenas había delitos graves en aquella zona. Charles tomó la precaución de pintar su auto de otro color, pero luego hizo algunas tonterías que llamaron la atención sobre él como sospechoso. Se informó ampliamente que la mayor parte del botín del atraco a la gasolinera eran monedas, y sin tomar en cuenta que ese detalle podría delatarlo, Charles utilizó el cambio para comprarse algo de ropa. Finalmente, las autoridades creyeron que el atraco y el asesinato habían sido cometidos por un transeúnte, por lo que la presión sobre él desapareció por el momento. El asesinato le dio una sensación de euforia y paz. En su mente tenía dinero, tenía una chica, había matado y no lo habían descubierto. Ese conjunto de hechos le dio una enorme sensación de poder, como si pudiera operar fuera de las leyes del hombre. Se sentía como si fuera invisible, podía hacer lo que quisiera, tomar lo que quisiera. La ley no podía hacer nada contra él. Al día siguiente de atracar la gasolinera y asesinar, Charles admitió ante Caril que él había cometido el asalto, pero le mintió al decir que otra persona había disparado contra Robert. Pero ella no se dejó engañar. El asesinato creó entre ellos un vínculo que selló su destino. Más allá de su percepción del vínculo y la obsesión mutua, el entorno de los jóvenes veía cómo sus personalidades combinadas se volvían cada vez más oscuras. Las familias de ambos estaban totalmente en contra de su relación e hicieron todo lo posible por romperla, sin éxito.
El 21 de enero de 1958, en horas de la mañana, Barbara, la hermana de Caril, se comunicó con Velda, su madre, quien le dijo que le llevaría unas fotos después de revelar un rollo en una fototienda de las que existían en aquel entonces. Esa fue la última vez que hablaron. Por esos días, la mente de Charles se tornaba cada vez más fuera de control. La familia de Caril había logrado imponerse y estaba obligándolos a mantener distancia. Eso lo enloquecía y estaba desesperando. La tarde del 21 de enero de 1958, Charles condujo hasta la casa de Caril. El patio de la vivienda estaba lleno de basura y materiales de construcción en desuso. En el hogar se encontraba Velda, su marido Marion y su pequeña hija Betty Jean, de 2 años. Charles llevó un rifle calibre 22 que le habían prestado y algo de munición, y llamó a la puerta trasera de la casa. Lo que realmente ocurrió después es imposible de confirmar. El joven supuestamente había llevado el rifle y la munición con la esperanza de poder ir de casa con Marion, con el objetivo de reparar su relación. También llevaba consigo 2 muestras de alfombras desechadas que encontró para Velda, pero Velda le dijo a Charles que no querían que volviera a ver a Caril. Surgió una fuerte discusión y la mujer supuestamente golpeó a Charles. El joven salió de la casa sin el rifle y condujo durante un rato antes de volver a la vivienda en busca del arma. Cuando regresó, Marion lo echó, literalmente a patadas, por la puerta. Charles fue a un teléfono público, llamó al lugar de trabajo de Marion y les dijo que estaba enfermo y que no iría a trabajar en un par de días. Luego retornó a casa de Caril y esperó afuera a que ella volviera del colegio. Cuando Charles le contó a Caril lo que había ocurrido con sus padres, ella entró en casa y discutió con su madre. El joven la siguió hasta dentro de la casa. Velda empezó a golpearlo de nuevo, diciendo que había dejado embarazada a Caril, que ya se había enterado del rumor que él había hecho correr. Él le devolvió el golpe y forcejearon durante unos minutos antes de que Charles cogiera su arma. Le disparó a Marion en la cabeza, luego a Velda en la cara. Finalmente, golpeó a la niña con la culata del rifle. Marion, de 57 años, Velda, de 36, y la pequeña Betty Jean, de 2 años, perdieron la vida esa tarde. La reacción y el papel de Caril en esta matanza nunca se determinaron satisfactoriamente, ya que había otras versiones según las cuales ella encontró la escena al regresar del colegio. Dado que los 2 únicos testigos vivos fueron Charles y Caril, es posible que nunca se sepa la verdad. Lo que ocurrió después del asesinato de su familia es increíble. Arrastraron el cuerpo de Velda hasta la vieja letrina y lo metieron por la boca del retrete. A la niña de 2 años la metieron en una caja de basura y también la llevaron a la letrina. A Marion lo tiraron en el suelo del gallinero. Una vez hecho esto, Caril y Charles limpiaron la sangre y el desorden del interior. Luego pasaron el resto de la tarde bebiendo gaseosas y comiendo papas fritas, como si nada hubiera ocurrido. Permanecieron allí en la casa, a pocos metros de los cadáveres putrefactos de la familia, durante casi una semana, comprando leche y pan a crédito al lechero todos los días. Charles iba a la tienda de comestibles para comprar algunos otros artículos de primera necesidad. En los días posteriores a los asesinatos, varios visitantes pasaron por la casa. Caril encontró la forma de disuadir a la mayoría al colocar un cartel en la puerta que decía: «No se acerquen, todos están enfermos de gripe». Un día el jefe de Marion llamó a la puerta para ver lo enfermo que estaba, pero Caril salió y le dijo que su papá seguía muy enfermo y postrado en cama. Luego fueron de visita Barbara, la hermana de Caril, y Bob, su marido,
pero la joven les impidió pasar, valiéndose de la historia de la gripe. Ambos sospecharon, y más tarde, Bob volvió con su hermano para investigar. Esta vez la historia había cambiado. Entre lágrimas, Caril les dijo que tenían que marcharse. Los hermanos Von Bush fueron a la policía. Más tarde, los agentes se presentaron y Caril les dijo que la familia tenía gripe. Cuando le preguntaron por qué su cuñado llamaría a la policía, Caril les dijo que Bob se llevaba bien con su familia y que probablemente solo fue por cuidado con ellos. Como la joven parecía sincera y creíble, no pensaron que estuviera ocurriendo ningún peligro y se marcharon. Más tarde les dijeron a los Von Bush que no había motivos para alarmarse. Pero Bob y Bárbara seguían sospechando que algo andaba mal y enviaron a una de las amigas íntimas de Caril, que escuchó una tercera historia. La muchacha le dijo a su amiga en un susurro bajo que detrás de la casa había un tipo que tenía una pistola y que ella pensaba que iban a robar un banco. El 27 de enero, ante la insistencia de Bárbara, Bob y la amiga de Caril, finalmente la policía se decidió ir a echar un vistazo superficial al interior de la casa, aunque no tenían una orden judicial. La vivienda estaba vacía. La policía se mostró satisfecha de que no pareciera haber signos de desorden o violencia en el hogar familiar. Más tarde ese mismo día, Bob exigió a la policía que realizara un registro exhaustivo de la propiedad, pero los agentes se negaron. Mientras tanto, Guy, el padre de Charles, había intentado que la policía detuviera a su hijo para interrogarlo, pero también se negaron. Cansados de las negativas de los agentes policiales, Bob y su hermano fueron a la casa de los Bartlett y registraron la propiedad por su cuenta. Un vistazo al interior de la letrina y el gallinero confirmó sus peores temores. Esta vez la policía les prestó atención, y tras tanto tiempo perdido, decidieron salir en busca de Charles y Caril. Lo que nadie tuvo la capacidad de prever era que vendrían cosas peores, y que ese había sido apenas el segundo acto de una escalada dramática. Una vez que la joven pareja se dio cuenta de que más les valía salir de la ciudad, comprendió también que el auto de Charles no los iba a llevar muy lejos. Para empezar, los neumáticos estaban destrozados. El joven intentó repararlos antes de marcharse, pero la reparación no aguantó, y pronto tuvieron que buscar un lugar donde quedarse. El sitio en el que pudieron encontrar refugio temporal fue en la granja de August Meyer, un amigo de la familia de Charles, quien tenía 72 años. El hombre era un solterón amable que conocía al muchacho desde que era niño. Su propiedad estaba a unos 30 kilómetros de Lincoln, donde el joven solía cazar. Ese 27 de enero entraron en el camino de tierra que conducía a la granja de August. Se quedaron atascados en el barro y continuaron el camino a pie. Es difícil decir por qué exactamente, pero al llegar a la granja, lo primero que hizo Charles fue dispararle a August en la cabeza. Después, el joven hirió al perro del granjero cuando huía por el prado nevado. El muchacho llevó el cuerpo de su viejo amigo a una dependencia y lo escondió con una manta. Después, él y Caril entraron en su casa. Le robaron el dinero, las armas, se comieron su comida y se durmieron. Al día siguiente, un vecino les ayudó a sacar el auto del barro y se dirigieron a la granja de August por otro camino. Cuando Charles fue a comprobar el estado del cuerpo de su amigo, se asustó al ver que la manta con la cual lo cubrió había desaparecido de repente. Temiendo ser descubiertos, abordaron nuevamente el automóvil, pero tomaron el camino en el que se quedaron atascados en el barro por primera vez. Como era de esperar,
ambos con problemas intelectuales, volvieron a quedarse atorados en el lodo. Estaba anocheciendo y decidieron continuar a pie por la carretera principal. Poco después, un automóvil se paró a recogerlos. Dentro iban dos jóvenes de la localidad. Robert Jensen, de 17 años, hijo del dueño de un almacén, y su novia Carol King, de 16. Ambos pagarían caro su altruismo. A punta de pistola, Charles los obligó a dirigirse hacia un antiguo refugio para tornados que estaba abandonado en el camino de la granja de August. Una vez allí, los obligó a entrar en el refugio y los mató a los dos. Le metió 6 balas en la cabeza al joven. Su novia Carol recibió un disparo en la cabeza. Su cuerpo quedó semidesnudo, con los jeans y las panties por los tobillos. Había sido apuñalada repetidamente en el abdomen y en la zona púbica, pero no había indicios de semen en su vagina ni alrededor de ella. Los cuerpos de los dos adolescentes fueron abandonados en el sótano. Luego los asesinos huyeron con el coche de la víctima. Aunque hablaron de escapar al estado de Washington para refugiarse con un hermano de Charles, en realidad hicieron algo increíblemente tonto. Volvieron a Lincoln, donde todo el mundo los conocía y los estaban buscando. Por si eso no fuera suficiente, pasaron por delante de la casa de los Bartlett para ver si habían descubierto los cadáveres de los padres de Carol. Obtuvieron su respuesta cuando vieron todos los patrulleros de policía aparcados alrededor de la propiedad. Finalmente condujeron hasta la zona más acomodada de la ciudad y se quedaron dormidos en el auto robado. Al día siguiente, 28 de enero de 1958, el automóvil de Charles fue localizado en el barrio de la granja de August. Poco después se encontraron los cadáveres del hombre y de los dos adolescentes. Se inició una gran persecución, pero aún quedaban más asesinatos por cometer. A pesar de su pobreza, Charles estaba muy familiarizado con la mejor parte de la ciudad desde sus días de recolector de basura. Y para continuar su raid delictivo, eligió la gran casa de C. Lower Worth, un hombre de 47 años, amigo íntimo del gobernador y presidente de las empresas Capital Bridge y Capital Steel. Aquella mañana, Clara Worth, de 46 años, la esposa del industrial de gran influencia social, y Lillian Funk, su criada de 51 años, quien tenía problemas de audición, estaban en casa. Les acompañaban su perro perdiguero de la bahía de Chesapeake, Queenie, y su pequeña caniche, Susie. Cuando Lillian abrió la puerta, Charles la apuntó con su pistola. Ordenó a la mujer que encerrara a Queenie en el sótano. Reconociendo que la criada tenía un problema auditivo, le escribió notas para que le entendiera. Carol se había quedado en el vehículo, pero luego él hizo que entrara en la casa, donde Clara le preparó café. Poco después, Carol entró en la biblioteca y se quedó dormida. Clara pidió permiso para subir a cambiarse los zapatos. Al cabo de unos minutos, Charles subió, le lanzó un cuchillo y la golpeó en la espalda. La apuñaló repetidamente en el cuello y el pecho. Mientras arrastraba el cuerpo de Clara hasta el dormitorio, Susie empezó a ladrarle, así que le rompió el cuello con la culata de la pistola. Después de matar a Clara, Charles llamó a su padre y le pidió que le dijera a Bob que iba a matarlo por interferir en su relación con Carol. Luego se sentó a escribir una carta que iba dirigida solo a la ley. Era una retorcida diatriba analfabeta. Redactó una confesión y un intento de autojustificación. En el texto decía que Carol y él sentían lo que había pasado, porque habían hecho daño a todo el mundo, pero que también hubo quien tuvo suerte de no morir, como la hermana de Carol, Bárbara.
Más tarde, los dos cargaron con comida el Packard negro 1956 de los acaudalados esposos Ward y se prepararon para escapar. Pero antes saquearon la casa y metieron al auto todo lo que parecía valioso. Hacia las 5:30 de la tarde, llegó el Lincoln Journal y el joven asesino estaba encantado. Le dijo con mucho entusiasmo a Caril que estaban en la portada y que ahora eran estrellas. Había alcanzado su cenit. Era alguien a tener en cuenta. Media hora más tarde, Lauer volvió a casa del trabajo para enfrentarse al cañón de la pistola de Charles. Tras un enfrentamiento, el joven finalmente se impuso y mató al industrial de un disparo. Luego se volvió contra Lillian. Caril y Charles la ataron a una cama y la apuñalaron hasta matarla. Al día siguiente, el primo y socio de Lauer notó su ausencia en el trabajo y llamó a casa durante toda la mañana. Luego, cerca del mediodía, se acercó a la vivienda y entró. Encontró los cadáveres del hombre, su mujer y la criada. Abajo, Queenie ladraba furiosamente, y arriba, Susie estaba bajo la cama con el cuello roto. El gobernador Anderson fue notificado inmediatamente del salvaje ataque contra su amigo. Poco después llamó a la Guardia Nacional, que pronto estuvo recorriendo las calles con jeeps armados con ametralladoras montadas. Padres armados se apresuraron a ir a las escuelas, sacaron a sus hijos de las aulas y los llevaron a casa. La ciudad quedó completamente aislada. Comenzó una búsqueda cuadra por cuadra. El FBI inició una investigación. El alcalde ofreció una recompensa de $1,000. Se enviaron aviones para ayudar a buscar el Packard negro de los Ward. ¿Y a dónde huyeron estos astutos forajidos? De vuelta a casa de los padres de Caril. Sí, realmente lo hicieron. Pero sabiamente no entraron porque había un auto en la entrada y la casa estaba iluminada. De algún modo, finalmente captaron el mensaje de que ya no podían volver a vivir en la casa de los Bartlett y se dirigieron al oeste, hacia el estado de Washington. Condujeron toda la noche y cruzaron a Wyoming a la mañana siguiente, el 29 de enero de 1958. En 2 ocasiones fueron denunciados a la policía por actuar de forma sospechosa, pero en ninguna de las 2 se supo nada. Por el camino buscaron un vehículo para robar y finalmente se toparon con Merle Collison, de 37 años, un vendedor ambulante de zapatos de Montana, que estaba durmiendo en su Buick, aparcado junto a la autopista. Charles despertó al hombre para anunciarle que iban a intercambiar automóviles, pero al parecer el vendedor de zapatos no accedió con la suficiente rapidez, porque el sujeto le disparó varias veces en la cabeza, el cuello, un brazo y una pierna. Con la víctima sin vida en el asiento delantero del copiloto y Caril en el trasero, Charles arrancó el vehículo, pero no supo cómo soltar el freno de emergencia. Unos minutos más tarde, un joven geólogo se detuvo para ayudar a la pareja, imaginando que tenían problemas con el Buick. Pero su buena acción se tropezó con la orden de Charles de levantar las manos, mientras lo apuntaba con una pistola. Le pidió que lo ayudara a soltar el freno de emergencia, y si no lo hacía, lo mataría. Cuando el geólogo vio al hombre muerto desplomado en el asiento del copiloto, se dio cuenta de que tendría que quitarle la pistola a Charles si quería seguir con vida. Mientras forcejeaban, William Romer, un ayudante del sheriff de Wyoming, pasó por allí y se detuvo. Inmediatamente, Caril saltó del asiento trasero y corrió hacia William. Iba gritando y llorando. Le pidió que por favor la llevara a la policía, y señalando el auto, le gritaba que Charles había matado a un hombre. Para entonces, Charles había corrido hasta el Packard del geólogo
y conducía de vuelta hacia la ciudad de Douglas. William ordenó el bloqueo de la carretera e inició la persecución. El jefe de policía de Douglas, Robert Ainsley, que se encontraba en su vehículo con el sheriff Earl Heflin del condado de Converse, Wyoming, recibió la llamada de William. Cuando el Packard pasó a toda velocidad junto a ellos en la carretera de Douglas, los dos hombres lo persiguieron a velocidades superiores a 160 kilómetros por hora. Earl disparó con su carabina por la ventanilla trasera del Packard. De repente, Charles se detuvo bruscamente en medio de la autopista, porque sintió que estaba sangrando y pensó que le habían disparado. En realidad, la hemorragia que tenía alrededor de la oreja era un corte producido por el cristal roto de la ventana. Los dos experimentados agentes de la ley se detuvieron detrás del Packard con cautela y esperaron a que el joven se bajara. Le dijeron a Charles que levantara las manos, pero no lo hizo. Así que Robert disparó al suelo cerca de los pies del sospechoso. Esta vez, Robert le dijo que se tumbara en el suelo, pero en lugar de eso, Charles se llevó la mano a la parte trasera de los pantalones. Pensando que el joven estaba buscando un arma en su bolsillo trasero, el jefe de policía disparó de nuevo. Para entonces, Charles decidió dejar de meterse la camisa en la pretina del pantalón y acostarse en el piso como se le había ordenado. Charles y Caril fueron trasladados a la prisión de Douglas, donde se les tomó declaración. Charles asumió la autoría de todos los asesinatos, salvo los de Clara y Lillian, asegurando que seguían con vida cuando ellos se fueron de su casa. Mientras tanto, Caril se mostraba confusa y en estado de shock. Sus declaraciones fueron incoherentes y contradictorias. Al día siguiente, jueves 30 de enero de 1958, desde la perspectiva de los sospechosos, sus opciones no eran muy atractivas. Creían que podían ir a la cámara de gas en Wyoming por el asesinato de Merle, el vendedor de zapatos. O podían ir a la silla eléctrica en Nebraska por sus muchos asesinatos allí. Los argumentos de Charles se basaban en que todo lo cometido fue en defensa propia, y los de Caril en que había sido retenida contra su voluntad por su novio. Pero lo cierto era que las pruebas contra ambos eran sumamente comprometedoras. Finalmente, ambos fueron extraditados de Wyoming a Nebraska para ser juzgados. Charles fue internado en la prisión estatal, y Caril, dado su corta edad, quedó bajo custodia en un hospital psiquiátrico. Se decidió que ambos fueran juzgados por separado. Charles y Caril fueron acusados de asesinato en primer grado y asesinato mientras cometían un robo. Al ser juzgados como adultos, ambos se enfrentaban a la posibilidad de la silla eléctrica. Al principio, el acusado dijo a las autoridades que Caril no tenía nada que ver con los crímenes. Sus primeras palabras al respecto, cuando lo llevaban a la cárcel de Douglas, Wyoming, fue para pedir que no fueran duros con la chica, porque ella no había tenido nada que ver. A medida que pasaba el tiempo y el joven se daba cuenta de que Caril intentaba posicionarse como rehén involuntaria, en lugar de como su novia, empezó a implicarla en los crímenes. Sugirió que ella era responsable de varios de los asesinatos y de todas las mutilaciones. Dijo que ella pudo haberse escapado si hubiera querido, porque él la dejó sola en muchas oportunidades. A veces, cuando él iba por hamburguesas, ella estaba sentada en el auto con todas las armas. No había nada que le impidiera huir. Al declarar sobre los asesinatos, en el de Robert, sostuvo que la víctima supuestamente luchó contra él por el arma y tuvo que asesinarlo para defenderse. Sobre Marion y Belda, afirmó que ambos lo agredieron, que el hombre entró en la habitación con un martillo en la mano y por eso él le disparó en la cabeza, y Belda se le acercó con un enorme cuchillo y por eso le disparó en la cara.
Lo que él no dijo, y era algo que los investigadores creían fervientemente, fue que le clavó la culata del rifle en la cabeza varias veces a la mujer, cuando ella intentó levantarse para alcanzar a su bebé. Porque luego de esto, él golpeó a la pequeña con la culata del rifle y así le quitó la vida. En su testimonio sobre August, dijo que el granjero amigo de su familia intentó dispararle y el arma se encasquilló, por lo que él le devolvió el disparo. En relación con el crimen de Clara, afirmó que ella se había armado con un arma calibre 22 y cuando él subió al segundo piso de la casa, ella le disparó pero falló, y por eso él le lanzó un cuchillo y la golpeó en la espalda. Luego la apuñaló repetidamente en el cuello y el pecho. Mientras arrastraba el cuerpo de Clara hasta el dormitorio, Susie empezó a ladrarle, así que para que se detuviera, le rompió el cuello con la culata de la pistola de su dueña. Sobre Lillian, curiosamente no intentó justificar el asesinato, alegando que la criada lo había atacado. Al hablar de Merle, como era difícil imaginar que alguien creyera que él le había disparado en defensa propia, dijo que había sido Carol. También mencionó directamente a su exnovia al hablar de los asesinatos de Carol y Robert. Charles atribuyó la mutilación del cuerpo de Carol a Carol. Según sus dichos, su novia estaba enfadada con la chica muerta por ser atractiva sexualmente para él. La fiscalía eligió el asesinato de Robert Jensen para juzgarlos, ya que era el que más podía conmocionar e indignar al jurado. Elmer Schell fue el fiscal. El juicio de Charles comenzó el 5 de mayo de 1958. No hizo nada para mejorar sus perspectivas. Sostuvo que estaba completamente cuerdo, mientras sus abogados intentaban desesperadamente reunir los elementos de una defensa por demencia. Pero para Charles y su familia, el estigma de estar loco era peor que el de ser un asesino a sangre fría. Había un jurado de 12 personas, no solo un juez para tomar esa decisión. El jurado tomó su decisión en 24 horas. Culpable de los 2 cargos de asesinato en primer grado. Los hombres y mujeres del jurado pidieron expresamente la pena de muerte. Su petición fue concedida, y Charles fue ejecutado en la silla eléctrica de la penitenciaría del estado de Nebraska, en Lincoln, a las 12:04 de la madrugada del jueves 25 de junio de 1959, a los 20 años. En el juicio de Carol, la chica mantuvo que fue una rehén durante todo el proceso, que calificó como un calvario y afirmó que siguió con Charles porque él le dijo que tenía secuestrada a su familia y ella temía que los matara si no lo hacía. El problema con esa historia era que admitía haber estado presente en todos los asesinatos de Nebraska, que incluyeron a sus padres y a su hermanastra, con lo cual su historia de que supuestamente ella creía que él los tenía secuestrados no tenía sentido. Al igual que su exnovio, fue declarada culpable de asesinato el 28 de noviembre de 1958. Como era una adolescente de 14 años, fue condenada a cadena perpetua, en lugar de a la silla eléctrica. Fue enviada al Centro para Mujeres de Nebraska, donde cumpliría su condena hasta poder obtener la libertad condicional. En junio de 1976, tras ser considerada una presa modelo, salió en libertad condicional. Para ese momento había cumplido 17 años en prisión. Tras su liberación, vivió por un tiempo en el área de Lansing, Michigan, y trabajó como ayudante de limpieza y técnico médica, hasta su retiro. En 2007, se casó con Frederick Clare, un maquinista que también trabajó como observador del tiempo para el Servicio Meteorológico Nacional.
Su ciudad de residencia más reciente ha sido Stryker, Ohio. Caril resultó gravemente herida el 5 de agosto de 2013 en un accidente automovilístico cerca de Tecumseh, Michigan. Su marido, Frederick, que conducía su vehículo utilitario deportivo cuando se salió de la carretera y volcó, murió en el momento. La retorcida y macabra historia de amor y asesinatos de esta joven pareja de criminales generó siempre mucha curiosidad en la sociedad. Por ello se crearon diferentes libros y cintas sobre ellos. En 1994, el director Oliver Stone estrenó la película Asesinos por Naturaleza, basada en un guión original de Quentin Tarantino que recreaba en tono de sátira y humor negro la historia criminal de Mickey y Mallory Knox, una enamorada y joven pareja de asesinos seriales que cometía una serie de homicidios a lo largo de los Estados Unidos, siendo ensalzados por la prensa más sensacionalista de ese país, que los convertía en una suerte de retorcidos héroes de la cultura pop norteamericana. Si bien la mayoría de los espectadores supuso que el argumento de la mencionada película era 100% ficción, el guión original se basó en la historia real de Charles y Caril. También inspiraron otras cintas como Badlands, de 1973, y Starkwater, de 2004. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!